El silencio en la Sala 7 del Tribunal Superior de Justicia de Ciudad de México se rompió de golpe. Las puertas de caoba se abrieron de par en par y todos los presentes giraron sus cabezas al unísono. Un hombre negro de unos 70 años, vestido con un saco raído de color café, pantalones desgastados y zapatos sin brillo, avanzó por el pasillo central. Su pelo canoso contrastaba con su piel oscura y arrugada. Caminaba con una dignidad desconcertante para alguien con esa apariencia. «¡Orden en la sala!», gritó el oficial de seguridad, pero el anciano continuó su marcha imperturbable hacia el estrado del juez. «Señor, no puede estar aquí», dijo otro guardia, acercándose con intención de detenerlo. El viejo lo miró con ojos penetrantes y continuó caminando. Cuando llegó al estrado, se giró hacia la audiencia. La sala estaba llena. Periodistas, abogados, testigos y curiosos que habían venido a presenciar el juicio más mediático del año. El caso de corrupción contra Armando Villaseñor, uno de los empresarios más poderosos de México. «Mi nombre es Jerónimo Vega Castillo», dijo el anciano con voz firme y clara que resonó en toda la sala. «Y soy el juez asignado a este caso». Primero hubo un silencio sepulcral. Luego, como una ola, las risas comenzaron a extenderse por la sala. «Sáquenlo de aquí», ordenó uno de los abogados de Villaseñor, un hombre corpulento de traje impecable que no podía contener la risa. «Este no es momento para bromas». Los guardias se acercaron al anciano, quien permaneció impasible frente a las burlas. Sus ojos, llenos de una tranquila autoridad, recorrieron la sala hasta detenerse en una joven abogada sentada en primera fila. Era Talía Vega, la brillante fiscal adjunta asignada al caso, conocida por su feroz determinación y su integridad inquebrantable. A sus 32 años, había construido una reputación formidable. Estaba pálida, con los ojos abiertos de par en par, como si hubiera visto un fantasma. «Esperen». La voz de Talía cortó las risas como un cuchillo. Se puso de pie lentamente, temblando. «Es cierto, él es el juez Jerónimo Vega». La sala volvió a sumirse en el silencio. «Y es mi padre», añadió, con una voz apenas audible. Los murmullos estallaron como fuegos artificiales. Los periodistas comenzaron a tomar fotos frenéticamente. El equipo legal de Villaseñor se reunió en un círculo, susurrando agitadamente. El empresario acusado, sentado en el banquillo con su traje de diseñador italiano, observaba la escena con una mezcla de confusión e irritación. «Silencio», dijo el anciano sin levantar la voz, pero con tal autoridad que todos obedecieron instantáneamente. «He sido llamado para presidir este caso debido a la recusación del juez Montero esta mañana. Pueden verificarlo con el presidente del tribunal». El oficial principal hizo una llamada rápida y después de un breve intercambio asintió con evidente sorpresa. «Es correcto», confirmó. «El juez Vega ha sido asignado al caso Villaseñor versus Estado». Talía seguía de pie, inmóvil, con la mirada fija en el hombre que decía ser su padre, un hombre al que no había visto en más de 20 años, un hombre que había abandonado a su familia cuando ella apenas tenía 12 años, dejando a su madre con 3 hijos y sin explicaciones. Jerónimo se quitó el saco raído, revelando debajo una camisa blanca impecable. De un maletín desgastado sacó una toga negra y se la puso con movimientos precisos. Su transformación fue sutil pero profunda. De pronto, nadie dudaba de su autoridad. «Fiscal Vega», dijo el juez mirando directamente a su hija, ¿está usted en condiciones de continuar con este caso o considera que existe un conflicto de interés que deba ser atendido? La sala entera contuvo la respiración. El destino del caso más importante del año, un escándalo de corrupción que implicaba a políticos, empresarios y millones de pesos en sobornos, pendía de la respuesta de Talía. Ella enderezó la espalda, tragó saliva y respondió con voz clara: «Puedo continuar, su señoría». Jerónimo asintió levemente. «Entonces, prosigamos. Este tribunal está ahora en sesión. Si esta historia ya ha tocado tu corazón,
Suscríbete al canal y dinos en los comentarios, ¿qué crees que está pasando realmente? Ahora continuemos. Durante el receso de la mañana, Thalía se encerró en el baño del juzgado y vomitó hasta que no quedó nada en su estómago. Inclinada sobre el lavabo, contempló su rostro en el espejo. Los ojos que le devolvían la mirada eran los de aquella niña de 12 años que había esperado durante noches enteras el regreso de su padre. «Tienes 2 minutos», se dijo a sí misma, tomando una respiración profunda. 2 minutos para derrumbarte y luego vas a volver a esa sala y harás tu trabajo. Un golpe en la puerta interrumpió su momento de crisis. «¿Thalía?». La voz de Claudia Mendoza, su asistente, sonaba preocupada. «Hay periodistas por todas partes. El juicio continúa en 5 minutos». «Voy», respondió recomponiendo su voz. En el pasillo, reporteros y fotógrafos se abalanzaron sobre ella como buitres. ¿Sabía que su padre presidiría el caso? ¿Es una estrategia para desestabilizar a la defensa? ¿Dónde ha estado el juez Vega todos estos años? Thalía avanzó con la mirada al frente, ignorando el caos a su alrededor, pero una pregunta se clavó en ella como una daga. ¿Cómo puede una mujer que fue abandonada por su padre representar la justicia? Se detuvo en seco. El reportero, un hombre con sonrisa sardónica, la miraba esperando su reacción. Thalía se acercó lentamente. «La justicia», dijo en voz baja pero firme, «no es un concepto personal. Es un principio universal que persigo independientemente de mi historia personal. Y ahora sí me disculpa, tengo un trabajo que hacer». Al entrar nuevamente a la sala, sus ojos se encontraron brevemente con los de su padre. En aquel instante fugaz, buscó algún indicio de remordimiento, una explicación, cualquier cosa que justificara 20 años de ausencia. Pero el rostro del juez Vega era impenetrable. El tribunal se sumió en un silencio tenso cuando todos tomaron sus lugares. El acusado, Armando Villaseñor, se inclinó hacia su abogado principal, Rafael Mondragón, susurrando algo que hizo que éste asintiera con confianza. «Fiscal Vega», dijo el juez, «puede llamar a su primer testigo». Durante las siguientes 2 horas, Thalía presentó meticulosamente su caso. Trazó la compleja red de sobornos, cuentas offshore y contratos fraudulentos que Villaseñor había tejido a lo largo de 5 años. Su voz no tembló ni una sola vez. Su mente, entrenada para los detalles y la lógica jurídica, se enfocó completamente en la tarea. Mientras interrogaba al tercer testigo, un contador que había trabajado para Villaseñor notó algo inusual. Su padre tomaba notas en un pequeño cuaderno, exactamente de la misma manera en que ella lo hacía. El mismo ángulo de la mano sobre el papel, la misma inclinación de la cabeza. Un gesto aprendido sin saberlo, un eco del pasado que había persistido a pesar de la ausencia. «Fiscal, ¿podría aclarar la fecha exacta de esta transacción?». La voz de su padre interrumpió sus pensamientos. «15 de marzo de 2019, su señoría», respondió automáticamente. «Continúe». Al otro lado de la sala, Rafael Mondragón observaba cada intercambio con atención analítica. Durante el contrainterrogatorio, su estrategia se hizo evidente. No atacaba los hechos, sino la imparcialidad del proceso. «Señor Gutiérrez», dijo dirigiéndose al testigo, «¿le sorprendió descubrir hoy que la fiscal y el juez son padre e hija?». «Objeción», intervino Thalía. «Irrelevante». «Al contrario», respondió Mondragón con una sonrisa calculada. «Es absolutamente relevante para la integridad de este juicio». «Denegada», dictaminó el juez. «El testigo puede responder». Thalía miró a su padre con incredulidad. ¿Le estaba dando ventaja a la defensa? «Sí, me sorprendió», admitió el testigo. Mondragón continuó. ¿Y no le parece extraño que el caso más importante del año contra uno de los empresarios más influyentes de México sea presidido por un juez que, casualmente, es el padre de la fiscal que lleva 2 años construyendo este caso? Objeción, está conduciendo al testigo. «Al lugar», dijo el juez Vega. «Señor Mondragón, limite sus preguntas a los hechos que el testigo puede conocer directamente».
Al terminar la sesión, Thalía recogió sus documentos con movimientos precisos, evitando cualquier contacto visual con Jerónimo. El primer día había sido brutal, pero solo era el comienzo. El tribunal se reunirá mañana a las 9, anunció el juez. Se levanta la sesión. Mientras todos se ponían de pie, Thalía notó un pequeño papel doblado sobre su mesa. Lo abrió discretamente. Mi oficina, 20 minutos, decía la letra que alguna vez había conocido tan bien. La oficina temporal asignada al juez Vega era austera. Un escritorio de madera oscura, estanterías vacías y un ventanal con vista al zócalo capitalino. Cuando Thalía entró, encontró a su padre de pie junto a la ventana, contemplando la catedral metropolitana iluminada por el sol del atardecer. «Cierra la puerta», dijo él sin volverse. Thalía obedeció. El silencio entre ellos pesaba como plomo. «Deberías recusarte», dijo ella finalmente, manteniendo su distancia. «Este caso es demasiado importante para arriesgarlo con acusaciones de conflicto de interés». Jerónimo se giró lentamente. En la penumbra de la oficina, su rostro parecía esculpido en piedra antigua. ¿Es eso lo que realmente quieres discutir, Thalía? ¿El caso? Es lo único que hay que discutir, respondió ella con frialdad. Lo que sea que existiera entre nosotros terminó hace 20 años, cuando decidiste desaparecer. Jerónimo asintió levemente, como si hubiera esperado exactamente esa respuesta. Tenía mis razones. Siempre las hay para los cobardes. El golpe verbal no pareció afectarle. Con calma, Jerónimo se acercó a su escritorio y sacó un expediente delgado. ¿Sabes por qué me asignaron este caso?, preguntó. «Ilumíname», respondió Thalía cruzándose de brazos. «Porque todos los demás jueces se negaron. Demasiado peligroso». Colocó el expediente sobre el escritorio y lo deslizó hacia ella. «Ábrelo». Dentro había fotografías. El juez Montero, quien originalmente presidía el caso, recibiendo un sobre en un restaurante. Otra de él, subiendo a un auto con matrícula diplomática. Una tercera, junto a un hombre que Thalía reconoció como el primo de Villaseñor. Montero no se recusó, continuó Jerónimo. Lo obligaron a retirarse esta mañana cuando le mostraron estas imágenes. «Están comprando jueces, Thalía». Ella hojeó las fotografías, sintiendo cómo el suelo parecía moverse bajo sus pies. «Esto no explica por qué te asignaron a ti específicamente. Porque soy el único al que no pueden comprar o amenazar». Su voz adquirió un tono más grave. «No tengo propiedades, no tengo cuentas bancarias sustanciales, no tengo familia». Se detuvo un instante. «O al menos eso creen». Los ojos de Thalía se estrecharon. «¿Me estás diciendo que nos abandonaste para protegernos? ¿Esperas que crea eso?». «No espero nada, hija. Solo estoy exponiendo hechos». 20 años. La voz de Thalía se quebró finalmente. «Mamá murió esperando una explicación. Luis se fue a Estados Unidos para no recordarte. Carmen cambió su apellido. ¿Y ahora apareces como si nada esperando que acepte tus hechos?». Jerónimo cerró los ojos un momento, absorbiendo cada palabra como un castigo merecido. «El día que desaparecí», dijo con voz queda, «había dictado sentencia contra Ernesto Fuentes». El nombre cayó como una piedra en el estanque de la memoria de Thalía. Ernesto Fuentes, el narcotraficante cuya captura había sido noticia nacional. «Me amenazaron», continuó Jerónimo, «no directamente a mí, sino a ustedes. Me mostraron fotos tuyas saliendo de la escuela, de tu madre en el mercado, de tus hermanos jugando en el parque. Me dieron una opción, revertir mi sentencia o desaparecer de sus vidas, para siempre». Thalía se dejó caer en una silla, sintiendo que le faltaba el aire. «Elegí desaparecer», concluyó Jerónimo. «Cambié mi identidad. Me fui al sur, a Chiapas. Trabajé como jornalero, como maestro rural, hasta que Fuentes murió el año pasado. Solo entonces pude volver a ejercer como juez, aunque lejos de aquí, en Oaxaca. ¿Por qué no nos contactaste después de que murió?». «Lo intenté». Sacó de su bolsillo una carta arrugada. «Tu hermana me devolvió esto sin abrir. Luis no respondió mis llamadas. Y tú…». La miró directamente. «Tú te habías convertido en una fiscal brillante.
No quise complicar tu vida. Talía sentía que su mundo se desmoronaba y reconstruía simultáneamente. Cada certeza que había formado sobre su padre, cada resentimiento cultivado durante 2 décadas, temblaba ante esta nueva narrativa. ¿Y por qué ahora?, preguntó, luchando por mantener la compostura. ¿Por qué este caso? Porque Villaseñor está conectado con gente más peligrosa de lo que imaginas. ¿Y por qué? Dudó por primera vez. Porque quería proteger a mi hija una vez más, aunque ella no lo supiera. La luz del día había desaparecido. En la penumbra de la oficina, padre e hija se miraron a través del abismo de 20 años de ausencia, mientras afuera, en las calles de Ciudad de México, las sombras comenzaban a moverse. La mañana siguiente amaneció con una Ciudad de México envuelta en niebla. Talía apenas había dormido. Las revelaciones de su padre giraban en su mente como un torbellino, mezclándose con recuerdos de infancia. Jerónimo enseñándole a montar en bicicleta, leyéndole cuentos, llevándola a su primer día de escuela. Imágenes que había enterrado bajo capas de resentimiento. Cuando entró a la sala del tribunal, los flashes de las cámaras la cegaron momentáneamente. El caso se había convertido en un circo mediático. La justicia es un asunto familiar, gritaba el titular de un periódico que alguien sostenía. Mondragón, el abogado de Villaseñor, llegó rodeado de asistentes. Al pasar junto a Talía, se detuvo brevemente. Fiscal Vega, dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Espero que haya descansado bien. Será un día revelador. Había algo en su tono que encendió todas las alarmas en Talía. Cuando el juez Vega entró, la sala se puso de pie. Vestía una toga impecable, muy diferente del saco raído del día anterior. Sus ojos recorrieron la sala con calma, deteniéndose un segundo en su hija. Continuamos con el caso del Estado contra Armando Villaseñor, anunció. Señor Mondragón, puede llamar a su primer testigo. La defensa llama a Luis Vega Martínez. El nombre golpeó a Talía como un puñetazo. Se giró hacia la puerta trasera de la sala, donde su hermano mayor, a quien no veía desde el funeral de su madre 3 años atrás, entraba con paso firme. Luis, ingeniero civil que había construido una vida en Chicago, vestía un traje gris y una expresión impenetrable. Jerónimo se tensó visiblemente en su asiento, pero mantuvo la compostura profesional. Tras el juramento, Mondragón comenzó su interrogatorio con fingida amabilidad. Señor Vega, ¿podría decirle al tribunal cuál es su relación con la fiscal Talía Vega? Es mi hermana menor. ¿Y con el juez Jerónimo Vega? Luis miró directamente a su padre. Es mi padre biológico. ¿Cuándo fue la última vez que vio a su padre antes de ayer? Hace 22 años, yo tenía 16. ¿Y cómo describiría su partida? Objeción, intervino Talía poniéndose de pie. ¿Cuál es la relevancia de estas preguntas personales para el caso de fraude contra el señor Villaseñor? Estoy estableciendo un patrón de conducta, su señoría, respondió Mondragón. La imparcialidad del tribunal está en cuestión. Jerónimo respiró profundamente. Continúe, pero llegue al punto pronto, abogado. Mondragón asintió, satisfecho. Señor Vega, ¿cómo describiría la partida de su padre? Abandonó a nuestra familia sin explicación. Desapareció. ¿Conoce usted a mi cliente, el señor Villaseñor? Sí, respondió Luis. Su empresa, Constructora Villaseñor, contrató mis servicios como ingeniero consultor hace 2 años para un proyecto en Guadalajara. Talía sintió que la sangre se le helaba. Nunca había sabido esto. ¿Y su hermana estaba al tanto de esta relación profesional? No. Luis evitó mirar a Talía. No hablamos mucho. Una última pregunta, señor Vega. ¿Cree usted que su padre y su hermana pueden ser imparciales en este caso, dada la historia familiar y los evidentes conflictos de interés? Luis vaciló mirando primero a su padre y luego a su hermana. No, dijo finalmente. No lo creo. Mondragón sonrió triunfante. No más preguntas, su señoría. Su testigo, fiscal, indicó Jerónimo con voz controlada. Talía se levantó lentamente, intentando ordenar sus pensamientos. Frente a ella no estaba solo un testigo, sino su hermano,
El niño con quien había compartido juegos y secretos, ahora convertido en un extraño que acababa de traicionarla. Señor Vega, comenzó manteniendo un tono profesional que enmascaraba su tormento interno. ¿Cuánto le pagó Constructora Villaseñor por sus servicios? Objeción, interrumpió Mondragón, irrelevante y tendencioso. Al contrario, respondió Thalía. Si hablamos de conflictos de interés, el tribunal debe saber la magnitud de la relación económica entre el testigo y el acusado. Al lugar, dictaminó Jerónimo. El testigo debe responder. Luis se removió incómodo. Aproximadamente 900,000 pesos. ¿Y cuándo fue la última vez que recibió un pago de Constructora Villaseñor? La semana pasada. Un murmullo recorrió la sala. Thalía sintió una punzada de tristeza mezclada con determinación. Señor Vega, ¿fue usted contactado por la defensa antes o después de que se anunciara que el juez Jerónimo Vega presidiría este caso? Luis palideció. Después. No más preguntas, concluyó Thalía, regresando a su asiento mientras sentía cómo las grietas en su familia se hacían aún más profundas. Durante el receso del mediodía, Thalía se refugió en una pequeña sala de conferencias vacía. Necesitaba espacio, silencio, un momento para procesar el torbellino de emociones que amenazaba con ahogarla. Luis, su propio hermano, testificando para la defensa. La revelación sobre el trabajo con Villaseñor era demasiado. Un golpe suave en la puerta interrumpió sus pensamientos. ¿Puedo pasar? La voz de Luis sonaba insegura, tan diferente del hombre confiado que había estado en el estrado. Thalía no respondió, pero tampoco lo impidió cuando él entró y cerró la puerta tras de sí. Por unos momentos los hermanos se miraron en silencio. Intenté contactarte, dijo Luis finalmente. Cuando Villaseñor me ofreció el contrato, hace 2 años quise decírtelo. ¿Y qué te lo impidió? ¿El correo electrónico dejó de funcionar? ¿Se cayeron las redes telefónicas? Sabes bien que no ha sido así entre nosotros desde que mamá murió. Luis se pasó una mano por el rostro, súbitamente agotado. Tú te sumergiste en tu trabajo. Yo me fui a Estados Unidos. Carmen cambió su apellido y se mudó a Mérida. Nos convertimos en extraños. Y ahora apareces como testigo de la defensa. Thalía lo miró con frialdad. ¿Cuánto te pagaron por esto, Luis? Otro contrato jugoso. El rostro de Luis se endureció. No todo se trata de dinero, Thalía. A veces se trata de la verdad. ¿La verdad? Thalía soltó una risa amarga. ¿Qué verdad? ¿Que nuestro padre nos abandonó? ¿O la verdad que me contó ayer que se fue para protegernos de las amenazas después de su sentencia contra Fuentes? Luis la miró sorprendido. ¿Eso fue lo que te dijo? ¿No lo sabías? Thalía estudió la expresión de su hermano. Dios mío, realmente no lo sabías. Mondragón me contactó hace 3 días, confesó Luis, sentándose pesadamente. Me dijo que papá había vuelto y que presidiría tu caso. Me dijeron que querían establecer el conflicto de interés para solicitar un nuevo juez. Y tú aceptaste sin preguntarte por qué era tan importante para ellos. Luis bajó la mirada, avergonzado. Supongo que una parte de mí quería venganza. Contra él, por abandonarnos. Y quizás contra ti también por convertirte en su viva imagen. ¿Contra mí? Thalía se sorprendió. ¿Qué te he hecho yo? Te convertiste en él, Thalía. La misma obsesión por la justicia, el mismo sacrificio personal por principios abstractos. Incluso caminas como él. ¿Sabías eso? Y mientras tú construías tu brillante carrera, yo cuidaba a mamá mientras se consumía preguntándose por qué no era suficiente para que él se quedara. Las palabras golpearon a Thalía como una bofetada. Nunca había visto las cosas desde esa perspectiva. Luis, dijo en voz baja, papá no se fue por mamá ni por nosotros, se fue porque amenazaron con matarnos si no lo hacía. Le contó entonces todo lo que Jerónimo le había revelado la tarde anterior. Con cada palabra, veía cómo el rostro de su hermano pasaba de la incredulidad al horror y finalmente a la duda. ¿Le crees? Preguntó Luis cuando ella terminó. No lo sé, admitió Thalía, pero vi las pruebas sobre el juez Montero.
Este caso es más grande y peligroso de lo que imaginamos. Luis se levantó y caminó hasta la ventana. Abajo, periodistas y curiosos se agolpaban frente al juzgado. «¿Qué he hecho?», murmuró. «Les di exactamente lo que querían». «Aún no es tarde», dijo Thalía acercándose a su hermano. «Puedes volver al estrado esta tarde y aclarar tu testimonio». «Villaseñor no es solo un empresario corrupto, Thalía. Tiene conexiones con gente muy poderosa. Si lo que papá te dijo es cierto, estaríamos todos en peligro». «Ya lo estamos», respondió ella. «Desde el momento en que acepté este caso, desde el momento en que papá aceptó presidirlo». La puerta se abrió de golpe. Era Claudia, la asistente de Thalía, con el rostro pálido. «Fiscal, tiene que venir inmediatamente. Han encontrado a Carmen». «¿Carmen?», Luis se adelantó. «¿Qué pasa con nuestra hermana?». «Está en el hospital», respondió Claudia. «Sufrió un accidente esta mañana después de que dejó a sus hijos en la escuela. Un auto la embistió y se dio a la fuga». Thalía y Luis intercambiaron una mirada de comprensión horrorizada. No era un accidente, era un mensaje. «Dile al juez», dijo Thalía a Claudia. «El receso se extiende. Vamos al hospital». El Hospital General de México bullía de actividad cuando Thalía y Luis llegaron. Tras identificarse, una enfermera los condujo por pasillos estériles hasta la unidad de cuidados intensivos. Con cada paso, Thalía sentía que el mundo se estrechaba a su alrededor. «Tiene una contusión cerebral y 3 costillas fracturadas», explicó el médico mientras caminaban. «La operamos de emergencia para detener una hemorragia interna. Está estable, pero inconsciente». Cuando por fin pudieron verla, Thalía tuvo que apoyarse en la pared. Carmen, la hermana que siempre había sido la más fuerte de los 3, yacía pálida e inmóvil, conectada a máquinas que monitoreaban su vida. A su lado, un hombre de aspecto cansado se levantó al verlos. «Roberto», dijo Luis, estrechando la mano del esposo de Carmen. «¿Cómo está?». «Sobrevivirá», respondió con voz ronca. «Pero el médico dice que el daño…». Se detuvo, incapaz de continuar. «¿Y los niños?», preguntó Thalía. «Con mi madre. No saben lo grave que es». Roberto los miró con ojos enrojecidos. «La policía dice que fue un conductor ebrio, pero yo vi el auto esperando cerca de la escuela. Esto no fue un accidente». «Lo sabemos», confirmó Thalía. «Es por ese maldito caso, ¿verdad? Carmen me contó que su padre había vuelto, que estaba presidiendo tu juicio». El dolor en su voz se transformó en ira. «¿Qué clase de personas son ustedes, los Vega? Siempre la justicia por encima de todo, incluso de la familia». Luis puso una mano en el hombro de Roberto. «Vamos a arreglar esto, te lo prometo». ¿Arreglarlo? Roberto se apartó bruscamente. «Mi esposa podría no volver a caminar. Mis hijos casi pierden a su madre. No hay manera de arreglarlo». Thalía se acercó a la cama de Carmen y tomó suavemente su mano. Su hermana, que había cambiado su apellido y se había mudado a Mérida para escapar de la sombra de su padre, ahora pagaba el precio más alto por los lazos familiares que había intentado cortar. «¿Dónde está él?», preguntó Roberto. «¿Dónde está el gran juez Vega? ¿Acaso no le importa lo suficiente para venir a ver a su propia hija?». Como si hubiera sido invocado por esas palabras, Jerónimo apareció en la puerta. Vestía ropa civil, un sencillo suéter gris y pantalones oscuros que lo hacían parecer más viejo, más vulnerable. El silencio que cayó sobre la habitación tenía peso, densidad. «Carmen», susurró Jerónimo, acercándose lentamente a la cama. Tocó el rostro de su hija con dedos temblorosos. Roberto se interpuso entre ellos. «No tiene derecho a estar aquí, no después de todo este tiempo, no cuando es su culpa que ella esté así». «Tiene razón», admitió Jerónimo con voz quebrada. «Es mi culpa». «Papá», intervino Luis, «Roberto no sabe toda la historia». «No hay excusa que justifique esto», respondió el juez. «Creí que al irme los protegería. Creí que al volver y enfrentar este caso, haría justicia sin ponerlos en peligro. Me equivoqué, terriblemente». Se volvió hacia Roberto. «No le pido que me perdone.
Solo le pido que me deje hacer lo que debía hacer hace 20 años. Proteger a mi familia. ¿Y cómo piensas hacer eso ahora?, preguntó Thalía. Renunciando al caso, respondió Jerónimo. Oficialmente me recusaré por conflicto de interés familiar. Asignarán un nuevo juez. No puedes hacer eso, objetó Thalía. Si te recusas, nombrarán a alguien que puedan controlar. Villaseñor quedará libre. Todo nuestro trabajo, todas las pruebas. ¿Aún no lo entiendes?, la miró con intensidad. No se trata de un simple caso de corrupción. Villaseñor es solo la punta del iceberg. Hay políticos, jueces, incluso agencias extranjeras involucradas. Este ataque a Carmen es solo una advertencia. La próxima vez no fallarán. El monitor cardíaco de Carmen emitió un pitido irregular. Todos se volvieron hacia ella. Por un instante, sus párpados temblaron como si intentara despertar. Hay otra manera, dijo Luis de repente. Una que no implique rendirse ni poner a más personas en peligro. Los demás lo miraron expectantes. La Fiscalía Anticorrupción tiene una unidad de protección a testigos. Si conseguimos que el caso se eleve a nivel federal, podríamos obtener protección para todos: Carmen, Roberto, los niños, incluso nosotros. Para eso necesitaríamos pruebas de que el caso tiene ramificaciones federales, señaló Thalía. Y esas pruebas están selladas en los expedientes confidenciales que Villaseñor tanto teme que se revelen. Jerónimo los miró a ambos y por primera vez en muchos años sintió algo parecido al orgullo por los adultos en que se habían convertido sus hijos. Quizás, dijo lentamente, sea hora de que la familia Vega trabaje junta por primera vez. La noche había caído sobre Ciudad de México, cuando Thalía, Luis y Jerónimo se reunieron en un pequeño café cerca del hospital. Carmen había sido trasladada a una habitación privada con guardias de seguridad que Roberto había contratado. Era una protección temporal, pero les daba tiempo para planear su siguiente movimiento. Villaseñor sospechará cuando no aparezcamos en la sesión de la tarde, dijo Thalía revolviendo su café sin beberlo. Ya lo sabe, respondió Jerónimo. Le notifiqué oficialmente que la sesión se reanudaría mañana por una emergencia familiar. Su abogado presentó una queja formal, por supuesto. ¿Cuál es exactamente el plan?, preguntó Luis mirando nerviosamente a su alrededor. El café estaba casi vacío, pero aún así hablaban en voz baja. Jerónimo sacó una pequeña libreta de su bolsillo. Durante años he recopilado información sobre la red de Villaseñor, no solo la corrupción inmobiliaria que estás investigando, Thalía, sino sus conexiones con el lavado de dinero internacional. ¿Y por qué no compartiste esa información con la fiscalía?, cuestionó Thalía. Porque necesitaba estar seguro. Jerónimo pasó las páginas de su libreta. Estos no son solo delincuentes comunes, son personas con influencia en los gobiernos, en los sistemas judiciales, incluso en las agencias de inteligencia. Una acusación precipitada habría sido suicida. ¿Y ahora has cambiado de opinión?, Luis levantó una ceja. Ahora Carmen está en el hospital, respondió Jerónimo con voz tensa, y ustedes dos están en peligro. Ya no tengo nada que perder. ¿Qué propones exactamente?, preguntó Thalía. Mañana, en la sesión, presentaré una moción para elevar el caso a nivel federal, citando nueva evidencia de delitos transnacionales. Miró directamente a su hija. Necesito que tú, como fiscal, apoyes la moción con las pruebas que tienes sobre los contratos internacionales de Villaseñor. Y yo testifico de nuevo, añadió Luis, esta vez sobre los detalles técnicos de los proyectos en los que trabajé, específicamente las irregularidades que noté, pero que ignoré por conveniencia. Thalía lo miró sorprendida. ¿Viste irregularidades y no dijiste nada? Luis bajó la mirada avergonzado. El dinero era bueno, Thalía, y me dije a mí mismo que no era mi problema, que solo era el ingeniero consultor. Jerónimo puso una mano sobre el hombro de su hijo. Todos hemos tomado decisiones de las que nos arrepentimos. Lo importante es lo que hacemos ahora. Si elevamos el caso a nivel federal, reflexionó Thalía, necesitaremos que un juez federal lo acepte. Y no sabemos si Villaseñor tiene también influencia a ese nivel. Tengo un contacto.
dijo Jerónimo. Alguien en quien confío, un antiguo colega que ahora está en la Corte Federal. Pero necesitará pruebas sólidas, irrefutables. Las tengo, aseguró Thalía. Y con el testimonio de Luis sobre las especificaciones técnicas falsificadas, podemos establecer un patrón claro de fraude internacional. Por primera vez en días, un atisbo de esperanza iluminó sus rostros. Tenían un plan, un camino a seguir. Pero entonces, el teléfono de Thalía vibró con un mensaje. «Es de Claudia», dijo leyendo la pantalla. Su expresión cambió abruptamente. «Oh, Dios mío». «¿Qué sucede?», preguntaron Jerónimo y Luis casi al unísono. «Alguien entró a mi oficina», respondió con voz temblorosa. «Destrozaron todo y robaron mi laptop y los respaldos físicos de la evidencia del caso Villaseñor». «¿Tenías copias en otro lugar?», preguntó Jerónimo urgentemente. «Sí, en la nube, pero...» Thalía se detuvo, palideciendo aún más. «Necesito las contraseñas que estaban guardadas en mi laptop». Luis se pasó una mano por el rostro. «Sin esa evidencia, no hay caso federal. Ni siquiera hay caso local». «No necesariamente», dijo Jerónimo pensativo. «Aún tenemos mi investigación y el testimonio de Luis, y hay algo más». Dudó antes de continuar. «Carmen». «¿Carmen?», Thalía lo miró confundida. «¿Qué tiene que ver ella con esto?». «Hace 6 años, cuando regresé brevemente a Ciudad de México para el funeral de un amigo, vi a Carmen. Ella no me vio a mí. Estaba trabajando como arquitecta en un proyecto de Villaseñor. Tuve miedo de que estuviera en peligro, así que la contacté anónimamente, haciéndome pasar por un periodista preocupado por irregularidades». «¿Tú eras la sombra?». Luis lo miró asombrado. «Carmen mencionó una vez que había recibido información de un informante anónimo que se hacía llamar así». Jerónimo asintió. «Le envié documentos que probaban la corrupción en los proyectos de Villaseñor. Ella los guardó. Dijo que era su seguro de vida si alguna vez la acusaban de complicidad». «¿Y crees que aún los tiene?», preguntó Thalía. «Conozco a mi hija», respondió Jerónimo con una sonrisa triste. «Nunca descarta nada que pueda ser útil algún día». El amanecer del tercer día encontró a la familia Vega en la habitación de Carmen. Roberto había ido a casa a cambiarse y ver a los niños, dejándolos solos con su hermana. Durante la noche, Carmen había mostrado signos de mejoría, aunque seguía sin despertar completamente. «Tiene que estar en algún lugar seguro», murmuró Thalía, revisando metódicamente el pequeño armario junto a la cama. Carmen siempre fue precavida. «Tal vez en su casa», sugirió Luis. «Podría llamar a Roberto y pedirle que busque». «No», intervino Jerónimo, observando el rostro sereno de su hija. «Carmen no confiaría esos documentos a nadie, ni siquiera a su esposo. Los tendría cerca, pero no a simple vista». Se acercó a la mesita de noche y examinó los pocos objetos personales. Un libro de Gabriel García Márquez, un pequeño crucifijo, un reloj y una tableta electrónica. «Su tableta», dijo Thalía, «pero necesitamos su contraseña». Jerónimo tomó el dispositivo con cuidado. «Cuando era niña», dijo con voz nostálgica, «Carmen tenía una combinación secreta para su diario. La fecha en que le regalé su primera caja de acuarelas. Con dedos temblorosos, ingresó una secuencia de números. La pantalla se iluminó, mostrando el fondo de pantalla. Carmen sonriendo con sus 2 hijos. «Impresionante», murmuró Luis. «Aún después de tanto tiempo la conoces». «Nunca dejé de conocerlos», respondió Jerónimo. «Aunque ustedes dejaran de conocerme a mí». Thalía tomó la tableta y navegó entre aplicaciones y archivos hasta encontrar una carpeta protegida etiquetada simplemente «Seguro». Dentro había docenas de documentos escaneados, fotografías, contratos, correos electrónicos, todo minuciosamente organizado y fechado. «Esto es mucho más de lo que teníamos», dijo pasando rápidamente por los archivos. «Hay conexiones con funcionarios federales, transferencias internacionales, sobornos documentados. Y esto», añadió Luis,
señalando un conjunto de planos arquitectónicos. Demuestra que los edificios de Villaseñor en la frontera fueron diseñados específicamente con compartimentos ocultos. No eran errores de construcción, eran intencionales. Para contrabando, concluyó Jerónimo. Lo que convierte esto en un caso federal de narcotráfico, además de corrupción. Un sonido débil los interrumpió. Carmen había abierto los ojos y los miraba con expresión confusa. ¿Papá? Su voz era apenas un susurro. ¿Eres realmente tú? Jerónimo se acercó, tomando su mano con delicadeza. Sí, mi niña, soy yo. ¿Encontraron mis documentos? No era una pregunta. Necesitamos tu permiso para usarlos, dijo Talía, acercándose al otro lado de la cama, para presentarlos como evidencia. Carmen cerró los ojos un momento. Cuando los abrió de nuevo, su mirada era clara, decidida. Es hora de que Villaseñor pague por todo, dijo, por lo que me hizo a mí, por lo que nos hizo a todos. Miró a su padre. Sabía que eras tú, la sombra. Reconocí tu forma de escribir. ¿Y no dijiste nada?, preguntó Jerónimo sorprendido. No estaba lista para perdonarte, respondió ella, pero guardé todo, porque sabía que algún día sería importante. 3 horas después, la sala del tribunal estaba abarrotada. La ausencia del día anterior había intensificado el interés mediático. Villaseñor se mostraba confiado, casi arrogante, susurrando ocasionalmente a Mondragón, quien sonreía como si ya hubiera ganado. Cuando el juez Vega entró, un silencio absoluto cayó sobre la sala. Se veía diferente. No era solo la toga impecable o su postura erguida. Había una determinación en sus ojos que todos percibieron. Antes de continuar, comenzó. Debo informar que ayer mi hija menor, Carmen Vega, fue víctima de un atropello que la ha dejado gravemente herida. La policía está investigando el incidente. Murmullos recorrieron la sala. Villaseñor se removió incómodo por primera vez. También debo informar, continuó Jerónimo, que debido a circunstancias excepcionales, este tribunal ha decidido elevar el caso a nivel federal, dados los nuevos indicios de delitos transnacionales vinculados al acusado. Objeción. Mondragón se puso de pie. Esta es una maniobra irregular para eludir el debido proceso. Su objeción queda registrada, abogado, respondió Jerónimo calmadamente. Sin embargo, la decisión ya ha sido consultada y aprobada por la Corte Federal esta mañana. Villaseñor palideció visiblemente. La fiscal Vega presentará ahora la nueva evidencia que justifica esta decisión. Talía se levantó, sosteniendo una memoria USB que contenía los documentos de Carmen. Su señoría, el Estado presenta evidencia irrefutable de que las actividades del señor Villaseñor trascienden la simple corrupción local y constituyen una red criminal internacional. Mientras Talía detallaba metódicamente cada documento, cada prueba, Luis observaba desde el público. A su lado estaba Roberto, quien había insistido en estar presente. En el hospital, Carmen descansaba custodiada por agentes federales. La familia Vega, fragmentada durante 20 años, se había reunido finalmente por una causa común: la justicia. No era una reconciliación perfecta. Las heridas eran demasiado profundas, los años perdidos demasiados, pero era un comienzo. Cuando Villaseñor fue oficialmente puesto bajo custodia federal, Jerónimo miró a sus hijos desde el estrado. No era el final de su historia familiar, sino apenas el primer capítulo de su redención.